con otros. ¿Cuál se les ocurre que el amor? Exactamente. ¿Qué otro, por ejemplo? La envidia, ¿le suena? El odio, podría ser el odio. Exactamente, el odio. ¿Sí? ¿Qué otro se les ocurre? Les sonó la envidia, ¿verdad? ¿Qué más? Hay un montón. La ternura, por ejemplo, ¿les suena? El querer, ¿les suena? Entonces, todos estos siempre van ligados con algo, con algún recuerdo. Y generalmente los sentimientos son los que guardamos en la memoria, son los que perduran. Si ustedes hacen un ejercicio, las más antiguas, generalmente nos pasó y que nos da gusto y alegría sentir, o de lo que nos desagrada, ¿sí? De lo que quisiera olvidar, pero no podemos. Entonces, ¿sale? Y entonces, las emociones se deben al sentimiento. Si no hay una emoción que se pueda ligar, se olvida, ¿sale? Eso no perdura, eso prácticamente se va. Y regresamos, y que no tiene que ver con esto, que no está ligado, un vínculo dentro de los procesos de aprendizaje. Esto no nos sirve, vámonos a la basura, ¿ok? Pueden ser reconocidos fácilmente, nos ven y por los que con los que nos estamos interactuando en ese momento. Entonces las personas, ay no, tiene hambre, ¿sí? Ay no, se ve muy contento, se ve muy feliz. Sentimientos fácilmente observados. ¿Ustedes han detectado envidia? No. Por ejemplo. ¿Alguien más? No. Sí. ¿Ustedes saben quién es su creador? ¿Ustedes conocen la persona que las ve o que los ve y que dice, ay, me gusta, me agrada, siento algo por esta persona? ¿Damos cuenta que nos está viendo? Podemos interpretarlo de repente, inclusive hasta, ay, ¿qué traeré en la cara? O vengo mal vestido, damos cuenta. Sí, generalmente, casi siempre pasamos seres amorosos que tienen un sentimiento hacia nosotros no nos percatamos y no nos damos cuenta. Entonces es difícil de detectarlos, están ahí, están guardados, están prácticamente en secreto, más bien, están en secreto. Entonces, si la persona no va y no la comunica, muy obvio o muy claro que, por ejemplo, alguien nos hace muy complejo saberlo, ¿sale? Aparecen de forma brusca, ¿sí? O sea, las emociones aparecen de la nada. Entonces, pues lo observamos, ¿no? De repente cuando nos dan una negativa, por ejemplo, avión, y el mega
berrinche que hizo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí. ¿Vieron la noticia? Bueno, esa es una emoción. Entonces, aparecen los sentimientos, no, los sentimientos se van gestando, se van, eh, que pertenecen dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Okay? Las emociones tienen menos duración que los sentimientos. Las emociones hoy yo me puedo sentir muy enojada, muy molesta, y al ratito se me olvida y oye, recuerdo por qué. ¿Ok? Mientras que los sentimientos, no, los sentimientos se olvidan, ¿de acuerdo? A lo que algunas personas denominan como personas rencorosas, si algo, eso no se olvida, eso se queda ahí guardadito, ¿sale? Forma parte de los sentimientos. Y las emociones son estados afectivos, anímicos, pasajeros. El tiempo se van. Y los sentimientos, no, los sentimientos, bueno, pues ahí perduran y ahí van a estar con el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Okay. No, Bueno, doctora. ¿qué ocurre? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de activos que nosotros occidentales son tres, ¿de acuerdo? La eutimia, que es la que el ser humano debemos estar, ¿sí? A lo largo del tiempo, y lo que está por abajo se le conoce, ¿de acuerdo? Y en este hay momentos en los que podemos estar enojado o baja, ¿sí? Pero nos puede durar un día, ¿sí? 2, a lo mejor 3. Cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el fallecimiento de una mascota, por la carrera en que en el noveno semestre. Cuando concluyan y terminen la parte formativa, ¿sí? Se va a sentir una sensación, ¿sí? de repente de emoción, ¿de acuerdo? Sin que caiga en la hipertimia o que pueda disminuir sin que caiga en la hipotimia. Y eso es normal, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿Sale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trastorno bipolar? Bueno, nos referimos a un conjunto heterogéneo, fíjense lo que dice el concepto, heterogéneo de enfermedad, una sola característica, como por ejemplo si hablamos de diabetes mellitus, ¿sí? La bipolaridad, por eso hablamos de espectros bipolares. La bipolaridad es tan amplia, se presenta más clínicas muy variadas, que cuesta trabajo de repente detectar y hacer diagnósticos. Pero si suprís son las alteraciones en el estado de ánimo y el sufrimiento de las personas. Y le pongo hincapié porque al médico se nos olvida. Estamos muy habituados a que todo en medicina tiene que ser objetivo. Toda la medicina es objetiva. Solo una área muy importante
no lo es, y es el área de la salud mental. Los psiquiatras, psicólogos, eh, las enfermeras especialistas en salud mental, los trabajadores sociales que están inmersos dentro, trabajamos con esta parte, con la parte subjetiva. Subjetiva es muy compleja, porque como ustedes ya llevaron neurología, ¿verdad? ¿O todavía no llevan? Sí, doctora. ¿Verdad? Las estructuras anatómicas, todos las tenemos, las mismas. Esas no cambian. La vía dopaminérgica y digamos la serotoninérgica se origina en los núcleos del Raphe y de ahí se estira a la parte prefrontal y de la parte prefrontal manda señales, bla, bla, bla. No cambia. Eso todos los individuos como especies lo tenemos y lo compartimos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente que una persona de ciertas características de un padecimiento a otra? Pues es esto, es la perspectiva del individuo, que es así uno de nosotros, ni siquiera con nuestros hermanos, porque son menores, medios hermanos, cuando llegamos a platicar con ellos y les preguntamos un mismo evento, yo le diferente a lo que lo percibe, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana tiene otra experiencia de vida y compartimos muchas cosas, compartimos las mismas escuelas, algunos maestros, nos formamos en la misma escuela que es la Superior de Medicina, pero nuestra experiencia es completa y la forma de afrontar la vida es, hagan de cuenta que yo voy por la izquierda y mi hermana va por la derecha, o sea, y nos parecemos mucho físicamente, nos parecemos mucho en la parte, pero la experiencia de vida es distinta. Si ustedes lo tienen muy claro, créanme que les va a salvar de muchísimos problemas con sus pacientes en medicina, tienen la forma con la que nos relacionamos. Y es la principal queja de nuestros pacientes. Entonces, si entendemos que toda persona que tiene una enfermedad va a traer una carga de sufrimiento subjetivo, no ni con estudios de imágenes, etcétera, etcétera, salvar muchísimo de cómo va a responder nuestro paciente, se puede dar y la conexión e inclusive el éxito de nuestro tratamiento. Hablando del trastorno bipolar, pues que son alteraciones del estado de ánimo y que hay un sufrimiento que sufren nuestros pacientes. Fíjense, ocupa el 6º puesto de trastornos médicos. Ustedes saben la principal causa de discapacidad en el mundo. ¿O cuál se les ocurre que sea? Perdón, El lenguaje. Lenin, ¿verdad? El lenguaje. Discapacidad. Trastornos depresivos. Efectivamente. La depresión. Estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de lesiones que dejen mutilación, no hablamos de cardiopatías, de eventos vasculares sistémicos, estamos hablando de una enfermedad mental, ¿sale? Estamos hablando de depresión, efectivamente, y que son
nosotros estamos una disfunción. Vamos a ver las edades en los que se diagnostican y el tiempo que se pierde. Prácticamente son si bien los va 10 años, el que una persona con una bipolaridad, que observamos, pues con sus relaciones interpersonales, porque la familia los tienen hartos y hasta acá, desempleos continuos porque no son estables, no pueden tener relaciones de pareja estables, entonces son de las personas que cambian a cada ratito y cambian y cambian y cambian de pareja, o que se están divorciando continuamente o ya los dejaron, y en general se la pasan mal y la viven muy mal. Sí, fíjense, tiene un fuerte impacto en la función ocupacional. Los despiden. Y cuando nosotros revisamos los currículums de las personas y nos vemos que en una persona de 29 años en su vida ha tenido 10 trabajos, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, generalmente son desechados, son relegados. Entonces, es importante detectarlos en un momento, ¿sí?, en el que se les pueda toda esa contención, ¿sí?, y se les pueda, digamos, dar para que reciban tanto el tratamiento fármaco, un trabajo psicoterapéutico y familiar, porque aquí no es de una sola persona. Las enfermedades en general involucran a todos los que están alrededor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto ya lo vimos, permítanme un momentito. Sí. Entonces, fíjense lo que comentan aquí, lo que comentamos aquí, que internacionalmente, sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito de la psiquiatría, porque verdad es bien complicado. Tenemos padecimientos, o sea, que no cumplen como... Hay personas en algún brote específico de que se les perdón, a la... No los podemos complicar muchísimo. O en el caso, por ejemplo, en un momento lo vamos donde la principal característica es que casos no cumplen como tal el criterio de, a final de cuentas, la vivencia del un poco, pero bueno, o sea, dormirán poco, los estados de manía que difícilmente se olvida. O sea, cuando vean un maníaco y puedan, sí, es una enfermedad crónica y recurrente. Ok. Bueno, ¿no? La esquizofrenia es que más es devastadora. Bueno, el trastorno bipolar también. Vas
uno es bipolar hasta el último día de episodio, manía o eso significa que va a haber alteraciones neuronales. ¿Qué tan grave puede ser? Depende de la frecuencia y de qué tan apegado siente a su tratamiento. Y más apegados, en donde lo notamos, es lo que nos hace seres humanos, ¿de acuerdo? Nuestro análisis de resolver, o sea, lo que usted, ¿cuáles, sí, el resultado de las personas que se tratan, pues prácticamente, si nos descuidamos, de quedar como algo parecido a las demencias, a una demencia mixta, etcétera, etcétera. Es recurrente y única, y precisamente esa es la característica de la bipolaridad. Esos dos estados fluctuantes del estado de ánimo, donde la depresión puede durar de 3 hasta estados donde hay un incremento del afecto, que pueden ser hipertimias, hipomanía o manía, van manas, ¿ok? Muy bien, esta es la clasificación del trastorno bipolar. El trastorno, perdón, no, esta no es la clasificación, ¿sí? El trastorno bipolar es un trastorno mental que es un trastorno crónico, o sea, es crónico y además es crónico degenerativa. Sí, puede ocasionar a menudo extremos y fluctuantes del estado de ánimo y es confundir con las personas que, insisto, que tienen un temperamento muy fuerte, que suelen ser los catalogamos como bipolares, pues hay que cambiarle el nombre y hay que decir es muy temperamental, que esa es la palabra real, ¿sí? Es muy temperamental. Tiene alteraciones en el nivel de energía y en la concentración, y esto es muy importante porque uno de los signos o síntomas cardinales de la bipolaridad es el nivel de energía. El nivel de energía, por ejemplo, en los estados hipertímicos de hipomanía y de manía, suele estar incrementado y lo vemos y lo sentimos. Cuando sentimos lo que la otra persona con la que estamos, vamos a pensar que está muy enojado, el que está enfrente y nos está reclamando, nosotros sentimos cómo nos vamos encendiendo poco. O cuando vemos a una persona y la vemos con mucho sueño y uno dice, estoy sintiendo con mucho sueño, ¿qué me pasó? Eso se le conoce como expansividad. Entonces, esto tiene que ver con el nivel de energía, ¿sí? Con el nivel afectivo que tiene la persona que nos inunda, nos impregna. Verdaderamente moviéndose, ¿sí? Mueven por todos lados, tienen una cantidad de antes, cuando están en estado de manía, esas ideas a otra y son sumamente desorganizadas, a veces, pero cuando están en hipertimia o en hipomanía, las ideas tienen coherencia, no los escuché esta persona, o sea, la neta es que pues no está tan descabellada la idea, sí, que tiene. Y la concentración, sí, ustedes está alterada, que el nivel de concentración esté alterado. ¿Por dónde andará? ¿O cómo piensan o se imaginan que puede estar? ¿Cómo se imaginan?
A ver, ¿me podrías ayudar en esto, por favor? Sí, doctora. Ujú. Concentración, ¿verdad? Ajá, de la concentración. Bueno, yo me imagino que están con una concentración disminuida. Así es. ¿Y cómo te lo explicarías? Bueno, a ver, alguien más. Doctora, ¿Emanuel? sí, ¿Sí? Ok. Sí, ¿Cómo te doctora. explicarías una cosa? porque hay una alteración en la corteza prefrontal. Si está directamente relacionado con un trastorno depresivo, Ujú, o bueno, tiene un rasgo químico, ujú. se ha visto, por ejemplo, que hay disminución de un gen, que es el BDNF, neurogénesis y neuroplasticidad. Ajá, También por las altas concentraciones de cortisol, ok. puede haber una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis. Gracias. Exactamente. Entonces, está hipervigilante, está disminuyendo, así como muy bien lo mencionó Manuel, el cortisol está incrementado, ¿sí? Y al estar incrementado, recuerden ustedes que la noradrenalina, ¿sí? Es la hormona del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hipervigilantes, estamos en los estados de hipomanía, y en el caso generalmente está incrementada, los niveles de cortisol están alterados y en la modificación, en lugar de estar la tensión incrementada, la tensión se encuentra disminuida y dirigida hacia el interior. O sea, el deprimido hacia adentro, no le interesa lo que hay alrededor. En cambio, químico o el que tiene manía o hipomanía, la atención está toda dirigida, pero esa atención está disgregada, ¿sí? O sea, está, a diferencia de los deprimidos, que está muy concentrada en el malestar de la persona hacia adentro. Y si la atención es el primer paso cognitivo para el aprendizaje, ¿cómo se encontrará la memoria? Por ejemplo, ¿cómo se imaginan que está? ¿Cómo está la concentración y cómo está la memoria? Entonces, por lo tanto, la concentración está perdida, está disminuida. ¿Y la memoria? ¿Qué pasará con los procesos de memoria inmediata, a corto, o la famosísima memoria de trabajo, que es la que nos, ¿sí? La que nos permite hacer tareas, por ejemplo, si les gusta la cocina, ¿ok? ¿Cómo se imaginan que está? ¿Cómo, perdón, Lenny? Organizada. Ah, es una forma de decirlo. Sí, está alterada, está disminuida, no se puede consolidar. Y si no se consolida la memoria y si no la podemos traer desde esas partes más a la memoria, ¿en qué parte del cerebro se encuentra? ¿Emanuel? En el hipocampo. Podemos traer. Entonces, está alterada, está disminuida. No, doctora. ¿No? Ok. ¿Todo bien? Y entonces, pues las características generales del trastorno bipolar, pues es que es una sencillita, ¿sí? Pero, en pocas palabras, no es un cuadro de alergia leve. Muy complicado el manejo
verdaderamente es bien difícil. Depresiones bipolares, para empezar, no se tratan igual y tienen un tratamiento completamente distinto que las depresiones monopolares. Empecemos por ahí. Y para continuar, los estados de hipomanía, ¿sí? O inclusive los estados hipertímicos, el tiempo moduladores del estado de ánimo, y hay que estarlos monitorizando de forma continua y en muchas ocasiones pues no tienen la respuesta que nosotros esperamos y es bastante complicada. Ciencia de enfermedad, no se sienten enfermos, no sienten que ellos tengan algo malo, y entonces son los tratamientos y que, o sea, una vez que se diagnostica ya eres bipolar de por vida, con periodos de exacerbaciones, de recaídas, con largos periodos de eutimia y de muy buenos, pero si no, por lo menos cada año van a tener un brote, ya sea depresivo o tiene repercusiones sociosanitarias importantes y muchos de estos pacientes internados o bajo, por un lado, por el otro, cometen muchísimos errores de juicio y conducta, y les comparto una experiencia que él era mi manía, se fue a una fiesta, se le estaba pasando súper bien, tome alcohol, y pues ya dijo, ya es hora de irnos de aquí, vámonos a otro lugar, a un carro de alguien más. Sí, se puso a manejar, chocó, pues como él es ministerio público, etcétera, etcétera, pues así como que no te preocupes, manito, y este hombre les roba las llaves de la patrulla, se sube a la patrulla y se accidenta más adelante. Y en el segundo accidente, pues una energía con un politraumatismo, más todas las cuestiones sí, bastante devastadora, bastante compleja. ¿Vale? Entonces, tiene un curso clínico cíclico, cada cierta estacionalidad, principalmente en los países fríos. Ahí se ve lo que ocurre en las temporadas donde empieza a haber calorcito, de manía o de hipomanía, país, vemos tanto maníacos en febrero de verano, pero es porque pueden haber bipolares si son distintas a las de poner ya estados de hipomanía con, de acuerdo, suelen pasar, insisto, completamente desapercibidos. Sí, continuamos.
Entonces vamos a hablar un poquito sobre la epidemia. Al nivel, esto es sobre. Sí, el espectro bipolar es de aproximadamente un 2.4% en la población. Es bastante, ¿de acuerdo? Es más que el resulta que el trastorno bipolar tipo 1 se caracteriza por haber estados depresivos, pero con la aparición de un episodio de manía. Un estado de manía y ven cómo hablan, cómo de repente están manía, pueden tener pueden tener síntomas psicóticos o no pueden tener los últimos 10 años. Este psicótico, la gran mayoría se puede observar bipolares en estados de manía. Por supuesto que ahí nos interesan, ¿sí? Donde se ingresan una mejor contención para estos bipolares. ¿Cuál característica es la depresión más importante? Los episodios depresivos, pero tienen que cumplir un criterio, por lo menos un episodio de hipomanía. Y la hipomanía es la que cuesta trabajo detectar. Y vean, 1.4 para clínica, que vemos las depresiones, pero están elevados, que están en hipertimia, ¿sí? no suelen, perdón, de hipomanía o de manía. Y entonces estos se quedan. Por eso es que hay un gran subdiagnóstico de la... ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Sí. Y en nuestro país, fíjense, lo presentan de 1 a 3 poblaciones. Estamos hablando de la población mexicana. ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? ¿Qué dicen con respecto a esto? Cerca de 3 millones de los que sabemos, ¿de acuerdo? Pues que sí es gran parte de la población, aunque parece poquito, sí es común, ¿no? Así es poco, efectivamente, así es poco. Están asociados con altos índices de morbo y mortalidad. El trastorno bipolar, como todas las sí, no de algo. ¿Cuáles son y cuáles son las más frecuentes? Bueno, ¿ya vieron trastornos de la personalidad? No, ¿No? ¿Todavía no? Ok. Trastorno límite de la personalidad, que inclusive, por ejemplo, muchos investigadores, y yo estoy de acuerdo con ellos, espectro bipolar. Entonces, trastorno límite de la personalidad, las que quieran, marihuana, cocaína, anfetamina, ¿de acuerdo? Trastorno de déficit de atención con hiper les ocurre. ¿Qué otros se imaginan? De los que han visto,
trastornos de ansiedad del tipo que quieran, ¿sí? Ya sea ansiedad, crisis de pánico, obsesivos compulsivos, es frecuente. ¿Sale? Y en este punto, con excepción, les pongo frecuente en las mujeres con una relación, por ejemplo, aquí, en esto, se nota que predomina que el tipo 1 es la manía para que se pueda hacer. ¿Qué se imagina que pasa aquí con el trastorno bipolar tipo 2? ¿Por qué será más frecuente? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿A qué Las se deberá? alteraciones en su ciclo, ¿Por qué? alteración en su ciclo menstrual. Bueno, Ajá, puede ser, pero ¿qué más? Hay algo que es un poquito más, más banal, algo más banal todavía que eso. Olvídense de la organicidad, piénsenle en otras. Que hablamos de lo subjetivo al inicio. Por los factores sociales. Exactamente. ¿Y qué tendrá que ver, Manuel, los factores sociales con esto? Que socialmente, digamos que no está tan reconocido, ¿no? Los trastornos depresivos en los hombres, aunque sí existen. Efectivamente. Las mujeres externar más solemne de los padecimientos de lo que estamos viviendo, de cómo estamos los hombres. Y si a eso le agregamos lo que les ponía, las personas generalmente se sienten bien, no les genera ningún problema en un hombre. ¿Cómo será la experiencia de estar en hipomanía, en un trabajo demandante? Vamos a empezar, piensen en un arquitecto de arquitectura que de repente, sí, pero pues él está activo, no tiene sueño, pero no es así tan grave, o sea, puede dormir 2, 3 horas y no se siente mal, no se siente cansado, las ideas del día, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con lo que... ¿Les queda claro? Esto que les menciono. Entonces, no es que sea más frecuente, las mujeres buscan más atención y entonces en el caso del trastorno bipolar tipo 1, no hay forma de que lo oculten, entonces ahí sí nos ponen de acuerdo. ¿Sí? Y entonces, generalmente se empieza o debutan en la adolescencia, los adultos jóvenes, o sea, cuando entre los 12 y los 25 años de edad. Bien complejo, porque ustedes recuerdan a qué edad el cerebro deja darse, adquiere toda su capacidad como tal, en qué momento de la vida, qué edad más bien, ¿recuerdan eso? ¿Alguien se acuerda? A los 21 años, chicos, aproximadamente. Ese es algunos un poquito antes de años. Es por eso que, por ejemplo, cuando vean trastornos de personalidad, los trastornos de personalidad, el cerebro todavía no
todavía se está desarrollando. El trastorno bipolar se presenta entre los 12 y los 25 años de edad. Los síntomas, ¿cómo se imaginan que deben de ser? ¿Vieron ya depresión, no es así? Me acuerdo, me dijeron que sí. ¿Cuál es el síntoma cardinal adolescente? Que es muy diferente, por ejemplo, al de ustedes, que más o menos deben de estar rodando entre los 21 y los 23 años de editar eso. En una persona de mi edad, que yo tengo 44 años, ¿cómo será la diferencia, ¿sí?, de un síntoma en una depresión en un niño adolescente que una mujer de mi edad, de 44 años? ¿Por qué la anedonia? Perdón, Emanuel. Anedonia. Pues en los adolescentes se vería quizá un poco más por las actividades que también estaría presente en el adulto. Sale. ¿Alguien más? Gracias, Emanuel. ¿Qué les parece o qué pensarían si yo les dijera que los adolescentes, adultos mayores, o sea, hablando de la gente a partir, vamos a ponerle los 70, porque todavía entre los 60 a los 70 años se nota el síntoma de la depresión es la tristeza. Entonces, entre los, más o menos entre los 25 a, vamos a ponerle 68 años, el síntoma cardinal es la tristeza. En los extremos de vida, el síntoma cardinal no es la tristeza. El síntoma cardinal es las alteraciones en la conducta. Entonces, sí, el trastorno bipolar y tienen, por llamarlo de alguna forma, síntomas atípicos de las depresiones y también ahorita vamos por allá. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico se nos complica un montón porque vemos chicos muy irritables con alteraciones conductuales sumamente importantes. Ellos empiezan o debutan con un estado de manía no solita, ¿de acuerdo? Generalmente se presentan síntomas psicóticos, ¿sí?, en los estados de manía cuando son más jóvenes. Y entonces el diagnóstico suele con qué creen. Suele confundirse con como puede ser la esquizofrenia, ¿sale? Pero para que ustedes queden así, por favor, el síntoma cardinal de los adolescentes es la irritabilidad y los trastornos de conducta. Y en el caso de los adultos mayores es la irritabilidad. Los viejitos andan súper enojados. Dice, oiga, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, esta me trajo, que no sé qué, que aquí, que allá. O si tenemos algún familiar, si hemos tenido algún familiar con una depresión, yo no estoy mal, tú eres la que estás bien, te estás en el antidepresivo, yo magia, ¿sí? Esa irritabilidad empieza a desaparecer, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro esto que les acabo de decir? ¿Algo que nos quiera compartir, doctora Díaz? Uy, creo que la doctora Díaz nos abandonó. ¿Vale? Y miren, esto, la etapa del trastorno bipolar es
veces mayor que en la población general. Y esto, y no quiero decirles el suicidio, ¿de acuerdo? Porque la tasa de suicidio, fíjense, es de 10 a 15 veces mayor que la población general. ¿Por qué? Ahorita les explico. Como los estados de errores de juicio para la toma de decisiones, no toman buenas decisiones. Y tenía una paciente también en Energía González que de repente una policontundida, y la historia es la siguiente. Esta mujer en un estado de día estaba discutiendo con el esposo y ella se cansó de escuchar al esposo. Ya no quería escuchar al esposo, no quería suicidarse, no escuchar al esposo. Y entonces lo que se le hizo muy fácil, porque una persona sana abre la sala y se sale, ella no, del edificio donde vivía, en un cuarto piso, y se abre, que no era una idea de por cómo En epidemiología, eso suma para los internos. El paciente que les comenté tuvo mucha suerte, muy mal, o sea, sí estuvo internado, estuvo hospitalizado, policontundido, se accidenta, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que es muy importante detectarlos y manejarlos. Otra comorbilidad que incrementa el riesgo es precisamente el uso y el abuso de sustancias, principalmente anfetaminas, los pacientes que tienen. Entonces, ¿sí queda claro lo que les acabo de comentar? Ok. Y bueno, ¿y qué hablamos de las relaciones interpersonales? Verdaderamente está patas para arriba. Los niveles del ritmo, las depresiones bipolares son algo melancólicas, donde la anedonia, donde la producción del pensamiento, donde el desinterés es intenso. Y por el otro lado, esos episodios o esos que hacían al mismo nivel, pues nadie puede estar casi a la par, y, o más bien hablando, y el factor de riesgo no hay de otra. Tienen en la familia un abuelo, de todos los más cercanos, fíjense, aumenta de 1 a 10% la probabilidad de desarrollo de bipolar. Puede ser esquizofrenia. La importancia de que si nosotros detectamos dentro de nuestra historia familiar, si hay antecedentes de decir, esto como que no está bien, la forma en la que yo estoy interactuando y resolviendo mis problemas o de sana, y de acuerdo.
fíjense, vean, o sea, con los disigóticos y los monocios, enfermedades mentales, intentamos que nos genere este tipo de resultados. Los gemelos monocigóticos que llegaron a desarrollar ambos trastorno bipolar muchísimo, pero que los disigóticos lo llegó a desarrollar. Entonces, este último dato es el que nos da como mayor reto al monocigótico. Y el decir, sí, hay que estarlo vigilando y estarlo checando y seguir buscando. ¿Vale? Y entonces vamos a hablar de la trastorno bipolar según el DSM-5. Con respecto a los manuales de diagnóstico, y en el caso grande, está el europeo, está el americano y está el que nos norma a nosotros. El que nos norma a nosotros, pues es la CIE-10, que ustedes recuerdan, la CIE-10 nació como una necesidad para unificar, ¿sí? Criterios y la forma de diagnosticar en el caso de las enfermedades mentales para la población está enferma. Por eso es una clasificación estatal. El DSM-5, más que una cuestión diagnóstica, por eso los criterios son muy rígidos, pero regresamos, ¿de acuerdo? De un debate continuo que en el DSM-4 anterior, hoy estábamos hablando del DSM-4, había 10 variedades de muchísimo nosotros el diagnóstico, codificarlos. En la actualidad, el DSM está parados y prácticamente se parecen muchísimo. Y entonces, ¿cuáles son? La siguiente. El trastorno bipolar tipo 1, sí, que tiene esas características, fíjense, debe de presentar por lo menos un episodio maníaco, episodios depresivos mayores, y esto siempre va a ser característico, pero con el episodio de manía. El trastorno bipolar tipo 2, donde por lo menos debe de haber un episodio de hipomanía. ¿Sí? Los trastornos ciclotímicos, estos son difíciles de diagnosticar porque tienen y episodios depresivos, pero que no cumplen con todas las críticas de lo que es una hipomanía, ¿de acuerdo? Y se debe de presentar por lo menos transcurso menor a 2 años. O sea, sí, los ciclotímicos son de, en ocasiones, los solemos diagnosticar como más que como trastornos ciclotímicos. Y otros trastornos bipolares afines, con los que yo quisiera que se quedaran, porque estos son los que les van a dar muchísimo, les va a ayudar muchísimo, es con esta. ¿De acuerdo? Creo que no se va para volverles a poner la anterior. Con esta. Con los trastornos bipolares inducidos por sustancias similares. Y recuerden, cuando hablamos de relacionados o sea,
hipomanía o de manía. Entonces, de lo que ustedes han visto, ¿qué fármacos estados de manía y de hipomanía? Gracias, Emanuel. Son las más, como que, de las más vistas. ¿Cuál otro? Y ese es uno. Los que se vayan a derivar a urgencias, los que vayan como cirujanos, van a llegar un montón. Las benzodiazepinas. Muchas gracias, sobre todo en quienes, en los adultos mayores y en los menores de edad, ¿de acuerdo? En los adolescentes. Las anfetaminas dan un efecto que se les conoce como efecto paradójico. Entonces, en lugar de tener un estado de disminuibilidad, se van al otro lado. ¿Qué otro? ¿Qué otros se imaginan? Hace poquito, el mes pasado, país Chiapas y otras en el norte, y cocaína, ¿No era tanto cocaína? adolescentes. ¿Les suena la cafeína? Y entonces, los que se intoxicaron por cafeína, las de Multimedios, que recuerden que Multimedios es de Monterrey, se hacía la pregunta, ¿y qué más le habrán puesto al café? ¿No? Bueno, pues el café solito puede provocar de manía, hipomanía e inclusive brote psicótico. Entonces, ¿qué otra sustancia? Doctora, pero en el caso del café, pues, bueno, debe estar muy concentrado, ¿no? Para que lo... Depende de quién y depende de qué. Depende de la susceptibilidad. Recuerden que las enfermedades, ¿se acuerdan cuál es la triada de las enfermedades? Que es lo genético, el ambiente y lo psicológico. Si biológica, dosis pequeñas de café puede generarnos un brote. ¿Sí? Y entonces, ocasiones que generan o que provocan maniatiformes, ¿sí? Que los tenemos que dejar, ¿sí? Son todas las bebidas energéticas. El Red Bull, el Vive 100, el Monster, y de verdad llegan, o una de dos, o ahí debutan como tal, como bipolar tipo 1, o simplemente fueron estados de manía o de manía inducidos por sustancias. Entonces, ojo, no todas las personas van a desarrollar. Pero, por ejemplo, estos chicos, una intoxicación, porque creo que fueron 5, todos los es clarísimo por una intoxicación de cafeína. ¿Ok? Andrea fue, ¿verdad? La que me preguntó. Sí, entonces, sí puede ser, Andrea, aunque Sí. sean 12 chiquitas. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué tendrán han visto, han escuchado hablar de los productos que se utilizan de adelgazar con respecto a ¿es Omnilife? ¿El Herbalife? Herbalife, exactamente, a Herbalife. ¿Las han visto? ¿Las conocen? Sí, doctora. Entonces, una combinación de taurina y cafeína también incrementan
y nos pueden provocar estados de intoxicación donde la principal característica conducta son conductas maniatiformes, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos con el de abajo, trastornos relacionados a otra afección médica que nos pueden generar un trastorno o regresamos. Cuando hablamos de bipolaridad, ustedes inmediatamente, lo más aparatoso, lo que más se observa son los estados de hipomanía y de manía. Entonces, como qué padecimientos, qué enfermedades nos pueden dar o nos pueden condicionar alteraciones en la conducta que podríamos asociar con trastorno tipo bipolar. Como hipotiroidismo o alguna neoplasia. Gracias. Por ejemplo, un hipertiroidismo que posteriormente por la sustitución hormonal podemos llevar a un hipertiroidismo. ¿Qué otras se imaginan? Neoplasia. Perdón, en algunos casos, pero es lo menos frecuente, pero sí se puede presentar. El ovario poliquístico está más asociado a la depresión. De hecho, es un factor de riesgo, por ejemplo, a las conductas suicidas como tal. ¿Alguien más? La hiponatremia. Muchas gracias, Andrea. Así es. ¿Algunas demencias? Así es, algunas. ¿Como cuál? Donde la principal característica de la demencia, sí, ya me acordé, ya me dijeron que sí, se frontotemporales. Sí, hay cambios de Alteraciones de la personalidad. Pero así la más importante, Las que ese es el alteraciones problema de en las la conducta. Exactamente, están desinhibidos de hipomaníacos o de manía. Siempre presente cualquier enfermedad médica, sobre todo que tenga que ver con cuestiones hormonales, las que ver con el sistema nervioso central, siempre tenemos el riesgo o que este tipo de padecimientos debuten con síntomas conductuales o psicóticos. O sea, no nos podemos quedar solamente con el diagnóstico de enfermedad mental, tenemos que buscar más, ¿de acuerdo? ¿Sale? De los tumores cerebrales, entre otros tantos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Y entonces, hemos hablado de manía, hemos hablado de cómo se observa. Bueno, como la primera que vimos, pues estamos en la eutimia, en el estado normal. Bipolares suelen ser en periodos de tiempo largos, con un estado de ánimo muy, que inclusive en algunas ocasiones puede haber cierta irritabilidad menos frecuente, pero las manías suele estar el estado de ánimo, el estado afectivo sumamente elevado, están muy expansivos. Y en el caso del bipolar tipo 2, las depresiones más o menos en cuanto a la duración y el tiempo se basa a las depresiones monopolares y los estados de ánimo, de ahí cueste trabajo y de ahí que haya, que se nos escape. Los estados de hipomanía no suelen ser tan aparatosos como, por ejemplo, lo que observamos en los estados de manía de la bipolaridad tipo 1. Y estas, la manía al menos dura una semana, anormalmente elevado, está expansivo, o sea, de verdad lo sentimos.
sea, cansa con un paciente maníaco. Están muy irritables, a veces suelen estar inclusive agitados o muy agresivos. Y miren, y la hipomanía dura al menos anormalmente elevado. Suelen ser graciosos y se de estados de manía. Sí, exagerada. En el caso de la manía es una sensación y un discurso de grandiosidad. Estamos hablando de Ultra Plus y los mejores y nadie más como ellos para resolver. ¿Cuál es la diferencia de la necesidad del sueño y del insomnio? ¿Cuál es la diferencia clínica? ¿Alguien lo recuerda? En el insomnio, las personas verdaderamente estamos cansadas, o sea, sentimos esa necesidad de dormir, pero no podemos. Los que tienen una disminución de la necesidad del sueño, ni tienen necesidad de dormir y no se ven cansados. Se ven como si hubieran dormido toda la noche. Más o menos cuántas horas llegan a un estado de hipomanía, con 4 horas les es suficiente. El maníaco puede no dormir, puede sentir que necesite dormir. Es más, si le dice tienes que dormir, bien, yo me siento así, que necesito más tiempo, ¿de acuerdo? Hablan más, pero además esa verborrea, tal como alguien completamente normal, o sea, están bien caras, están mal, tienen razón, pero sí hay una producción, una hiperproducción de pensamientos. ¿Alguien sabe cuando nos referimos a fugas de idea? Están hablando de una cosa y luego cambian a otra. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita aquí estoy con ustedes, trastorno bipolar, y de repente, ¡ay! Pero que preparé un rato pensando en llevármela para el puente a Cuernavaca. Esa es una fuga de ideas. A otro tema como y pues el pensamiento está acelerado, sí, muy acelerado. Te dicen 20,000 cosas, 20,000 ideas. Bueno, de repente hasta resulta que hablan arameo, ¿no? Por ejemplo, se distraen mucho, o sea, completamente dentro de la actividad, los vemos, o sea, no están quietos, son personas que tienen que estar haciendo algo y se levantan y se van porque ya se les está haciendo para hacer otra. ¿Han visto a los pacientes agitados? Por ejemplo, ahorita que están llevando psiquiatría y que lo llevan, ¿han visto pacientes agitados? Todavía no. Bueno, no he visto yo ninguno. Gracias, Ana. Bueno, busquen el video de esta mujer del aeropuerto.
esa es una agitación psicomotriz, ¿de acuerdo? Así se ven, así son, ¿sale? Entonces son violentos, son agresivos, sí son desorganizados, no se les entiende, pero sobre todo, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una implicación excesiva en actividades placenteras, que lo mandan a volar, ¿sí? Y pues con un alto potencial de producir cosas que Les platiqué. Patrulla árbol, ¿de acuerdo? Todo pasanías tenemos que valorarlas. Toda la valoración del clínico que esté enfrente decidirá si se internan o no se internan. Generalmente los estados de hipomanía suelen manejarse bien con la distancia, ¿sí? Como de observación, pero las manías sí o sí tienen que darse. Las manías se internan porque son verdaderamente para ellos, para las personas que están alrededor. En general, entonces casi todos son mesías, casi todos son hijos de Dios, casi todos, sí, por ideas delirantes de daño y referencia, si están sumas, eficaces, bueno, perdón, los trastornos en la sensopercepción, el más común y el más frecuente en las enfermedades mentales son las alucinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquiera de las dosis son las auditivas. Y generalmente, cuando damos tratamiento, prácticamente sale lo que tarda más tiempo en desaparecer, en el caso de cualquier padecimiento mental, hay algunas que se enquistan y salen. O sea, ahí están escondiditas, pero ahí están. Pero las alteraciones en el asentamiento generalmente son las primeras en remir, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna? ¿No? ¿Seguros? ¿Queda claro los estados, sí, de manía? Y bueno, vamos a hablar rapidísimo ¿sí? De las diferencias clínicas de las depresiones. Es tan frecuente, es bastante, se presenta, pero no llegan a, es una depresión, una situación muy, muy compleja, una psicosis, pero sí se puede llegar a desarrollar. Ahora, toda depresión grave con síntomas psicóticos es un estado de ánimo bajo, es de 3 a 15%. Recuerden que se suicidaron tuvieron alguna patología. Eso no quiere, perdón, que todos los que tienen una enfermedad mental se van a suicidar, no, pero sí que las personas que están sanas y tienen muy
buena respuesta ante los antidepresivos. Sin estos virajes o problemas de que nos vayan a hacer los bipolares tienen una duración de 3 a 6 meses la depresión, ¿sí? Son sumamente recurrentes, o sea, el 95% de depresión en los él es del 60%. No concluyen el tiempo, sí, o sea, se sienten bien y votan el tratamiento y pues evidentemente se llama nervioso central. Ustedes recuerdan el tiempo total de la plasticidad. Esta sí yo sé que tú te la sabes, Manuel. Para que es la capacidad de generar nuevas conexiones. Ok, 6 al menos. Entonces, por eso es que los tratamientos, como vemos que consolidar, que es 6 meses, de llevar por 6 meses, tenemos que duplicar el tiempo. Por eso es que los tratamientos son hasta de un año y medio, ¿sale? Entonces, para el tratamiento y pues evidentemente van a tener recurrencias. En el caso del bipolar, con o sin tratamiento van a tener una recurrencia, van a tener una recaída. Mucho más frecuente en la depresión, donde la producción de pensamientos es bajita, donde las personas están tan ensimismadas que hasta es más, se le entra más pausada. Hagan de cuenta como si estuvieran escuchando a Andrés Manuel en las mañaneras, así están las personas lentas y pausadas. En el caso del bipolar, la producción de pensamientos es sumamente rápida y suele tener un componente obsesivo. Que están piensen con rasgos, ¿sale? Los intentos suicidas, fíjense, comparación con la unipolar, y tienen una pobrísima, digamos, esto que les puse acá, dos y que al día o a los dos inicio un antidepresivo y que al tercer día cuando y los vean y digan, está súper bien, ¿qué le pasó? Digan, sí, me siento muy bien y bien contenta, porque es muy probable que estemos ante un bipolar. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor. ¿No? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el inicio de la unipolar es tardío. Más o menos a qué edad en promedio aparecen las depresiones unipolares, los trastornos depresivos. Como a los 20. Vamos a ponerle 23 años aproximadamente. Las
Las bipolares no, las bipolares, como vimos, ¿sí? Son pocos episodios. O sea, por ejemplo, un episodio leve posiblemente requiera de antidepresivo, pero con una terapia remite el episodio. Y entonces puede que ya tiene el antecedente y es muy probable que vuelva a presentar de depresivo, pero no necesariamente, no es la realidad. El inicio, generalmente la depresión unipolar es gradual, significa que se va gestando, ¿sí? Se van agregando factores de riesgo, se van agregando factores predisponentes, situaciones en el medio ambiente que van haciendo que esa persona, digamos, tenga esas muestras, aparezca como tal ya la depresión. En el caso de las depresiones bipolares, en verdad muy aparatoso porque estaban bien hace una semana y de repente, o sea, están desinteresados, no quieren moverse, no quieren hacer, están psicóticos, ¿sale? Las depresiones unipolares es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, es exactamente lo mismo. Lo mismo es igual para mujeres que como para hombres. Hay mayor agitación psicomotriz en el caso de la depresión unipolar. Estamos hablando de cosas graves, o sea, en un trastorno depresivo grave, síntomas psicóticos, la agitación es mucho más intensa. La bipolar no, esto es lo que les se mueven menos, la sensación de desesperanza es mucho más intensa, la de minusvalía, de verdad lo ven, pero o sea, no hay forma de llegarles. La de podemos agarrar como para decir, oye, todo va a estar bien, y medio nos creen. La bipolar no. Los síntomas suelen ser muy típicos, entonces hay tristeza, y en el caso de la depresión bipolar no, son síntomas atípicos, entonces puede haber irritabilidad, esto que les pensamientos, hay una hiperproducmucción de pensamientos, energía sumamente baja, muy devastadora. Hay mucho mayor riesgo suicida que la unipolar. Sí, hay la depresión unipolar y la familiar, pues en estas sí las dos se parecen, ¿de acuerdo? Hay historia familiar, como en el caso de la bipolaridad, como de familiares con manía o tal. O sea, aquí sí es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Ya sé que les pregunto mucho, queda claro, pero de verdad es bastante difícil. Entonces, si se pueden, y si tienen el hospital, vayan, platiquen con pacientes bipolares, ya saben, tienen que cuidarse cuando estén dentro de los hospitales y bajo supervisión, diferenciando y aprendan a verlos. Y también se les quite el miedo, porque a final de cuentas son personas que en estados de manía parecen muy divertidos y parece que no sufren. Créanme que sufren y sufren mucho, les va muy mal en la vida, ¿sí? Entonces, este es un cuadro, los dos últimos, los mixtos, ¿sí? Que los episodios de manía y hipomanía, pero con síntomas depresivos, ¿de acuerdo? Son muy comunes y estos son los que solemos diagnosticar como trastornos límites. Entonces, si ustedes ven un deprimido con esos pensamientos muy intensos, o que, o sea, ¿a qué me refiero con virar? Que de repente los vemos extremadamente bajo y de repente, ¡pum!, brincan y están como si nada, ojo, a un estado mixto de un trastorno. O los cicladores rápidos, que al menos tienen al menos 4 episodios. El trastorno bipolar
tienen un episodio, 12 episodios depresivos en un año con un episodio intermedio de manía o de hipomanía. Los indicadores rápidos son estos, ¿sí? Los de al menos 4 episodios de hipomanía, 2 de manía, con 2 de depresivos, o pueden ser 3 episodios de hipomanía con 1. ¿Sí? Estos, si te acuerdo, los cicladores rápidos, tenemos que tener mucho cuidado porque el tratamiento es distinto, a diferencia del trastorno bipolar tipo, se maneja de una forma distinta porque les cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo a nosotros poder lograr. Las palabras son más complejos, ¿sí? Y bueno, todos los aspectos o las características clínicas de la manía de depresión bipolar desde un punto de vista conductual, de la cognición, de la energía, del estado de ánimo, para que ustedes le den una checadita. Si lo revisan en general, en pocas palabras, hemos hablado ya bastante de esto. Y por último, les voy a hablar rapidísimo del tratamiento. ¿De acuerdo? Ok. El tratamiento en general son los estabilizadores del estado de ánimo. ¿Cuáles son estos? Todos los que ustedes conocen como anticomerciales. ¿Cuáles son los que más se utilizan en el país? La carbamazepina, los carbamazepina, en menor cantidad la lamotrigina, también la gabapentina. Por ejemplo, la GABA tiene uno como modulador del estado de ánimo. La primera elección, aunque casi no vemos que se utilice, a mí sí me agrada usarlo, es el litio. No se sabe exactamente cómo es que funciona, o sea, verdaderamente estamos en el 2022 y pues no sabemos cómo funciona, pero es un excelente modulador del estado de ánimo y es el tratamiento para el trastorno bipolar. Los inconvenientes es que hay que iniciarse de forma gradual hasta llegar a la dosis máxima cada uno de los pacientes. Recuerda, son personalizados. Una persona puede responder con 100 miligramos. O tenemos que llevarlos hasta 1200 gramos para que puedan tener esa estabilidad del medicamento. Otro tipo de modulador que utilizan es la ¿sí? ¿Y por qué se utiliza más eso? Porque fantástico. Tiene una enorme desventaja. Parecido a inmunológico. Y entonces, ese es el principal pero que se le pone para el uso de la nos llega a nosotros, ese resultado se tiene que enviar también al laboratorio complejo utilizar. Y lo que está contraindicadísimo es el uso de antidepresivos. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser los estabilizadores del estado de ánimo. Esta información se la paso a la doctora junto con otros artículos para que ustedes los tengan. Les gusta, ya vi que hay quienes les gusta mucho bioquímica, las cuestiones genéticas. Ahí está, se los voy a leer. La finalidad de esta clase era que ustedes conocieran un poquito de las características clínicas bipolar, de saber que existe. Recuerden
que esto se me estaba pasando. Si una mujer en posparto, tienen que pensar en un trastorno fuerte. ¿Sí? Aunque creo que es muy grave porque generalmente las depresiones y la psico llegan a cursar con ideación suicida altísima, pero no solamente suicida. Estas mujeres generalmente cometen infanticidio, ¿sí? Y muchas de ellas realizan suicidio. La gran mayoría, híjole, decirlo, sobreviven. Y la carga que después tienen de eso es enorme, ¿sí? Es devastador. O sea, acá una persona, un individuo se acaba, bueno, ese es un ejemplo. No lo vean, jamás lo vean como una cuestión de, tienen que regresarse a hacer otra vez la carrera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, doctora. Escuché las dosis del carbonato de Bueno, di litio. las dosis. Los niveles, en pocas palabras, de litio es 1.2 gramos. ¿De acuerdo? Ese menos como con cuánto responden los pacientes depende del individuo. Hay individuos que ya hay otros en los que realmente cuando están debutando con el padecimiento, las dosis suelen ser muy bajas. Lo mismo pasa con el valproato, por ejemplo, la respuesta. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que posteriormente los vamos disminuyendo. ¿De qué depende? Depende de cada uno de los. Dárselas por lo siguiente. Es otra. ¿Sí? Eso es difícil de manejar, es difícil de entender, pero es importante conocer que existe. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Usted mencionó que, bueno, para diferenciarlo de un TLP, Ajá. bueno, o sea que inclusive considerarse El el espectro aspecto bipolar. como mucha sería el tiempo en el que se presentan, porque aquí hablaba en su clasificación de episodios, ¿no? Ajá. En los Es bipolar, sí, regresamos, es los trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la persona global continua, ok, no fluctúa. Medio están bien, seguimiento psicoterapéutico y se pegan muy bien con con los tratamientos farmacológicos y hasta ellas mismas o ellos mismos si duermo mal, me pongo mal al día siguiente, ando muy irritable. El límite es muy fluctuante.
Es muy, muy fluctuante. Tiene un comportamiento distinto. Dependiendo desde el punto de vista que lo veas, sí, lo podemos ver como suelen deprimirse mucho, suelen tener muchísima ansiedad o suelen tener cierta hipertimia, pueden estar fundadas en lo neurótico, que esas son las más sanas, o la parte más del trastorno límite de personalidades que tienen un funcionamiento psicótico. Esas del funcionamiento psicótico que son muy desorganizadas, confundir con el trastorno, con el trastorno bipolar, ¿sale? ¿De acuerdo? Y sí, se parecen un montón, muchísimo, son desorganizadas, hipertímicas, pero el tiempo y el episodio, sí que es lo que nos da la característica del bipolar. En el caso del límite de personalidad es constante, de esa forma. ¿Sí queda claro, Emanuel? Sí, y otro momento con médicos generales y los referidos. Refiéranlos, sí, así es. Miren, el seguimiento sí lo pueden hacer, pero refieran. De verdad, refiéranlo. Se los van a regresar, porque además es parte del trabajo del tacto atenderlos. Pero no es lo mismo, ¿sí? De las pautas para el manejo, sí, que diga, esto se tiene que hacer así, y así, y así, y así, y así, y así, y así, a que ustedes empiecen, porque las complicaciones son bien de evaluadores, son Así es. Muy descalificadores, son impulsivos, pero al mismo de estos pacientes que de repente hasta los infiernos. Algo que yo quería comentar, doctora, es que el paciente límite de personalidad, paciente como si fuera depresivo, como si fuera bipolar. Sí. Todos no encajan en ninguno. Regreso, cuando ustedes vean, ya de verdad nunca se les va a olvidar. Porque generalmente son con los que llegamos a tener mayor problema. Independientemente de esto, nunca es estática. Ustedes, sus características, otras personas, las cuales cómo ha cambiado. O sea, son dinámicos, pero el trastorno límite sí mantiene una constancia y la constancia es la disfunción global. ¿Sabe, Manuel? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno. La presentación y los artículos a la doctora Díaz. Fue un gusto un poquito de lo que es el trastorno bipolar.
chicos, empápense, métanse a ver lo que van a quitarte muchísimos líos y que conocen, si saben cómo manejarlos, mucho más fácil en general. Mucha suerte, tienen un camino muy largo y tienen un camino bien lejos, bien dura. Pues si no hay preguntas, agradecemos a la doctora Karina su brillante exposición. Si llegan a tener alguna duda, pueden hacerla a través de un mensaje. Lo pueden hacer a través de mí y a la doctora para que nos apoye aclarando las dudas, ¿ok? Bien, jóvenes, nos vemos mañana. Descansen por hoy. Mañana vamos a empezar a ver trastornos psicóticos. Entonces, por favor, pónganse a leer, porque seguramente al equipo 1 y al 2 les vamos a preguntar. Ya. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.